Listo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mariana. Bien, pues es un gusto para mí estar el día de hoy acompañándolos en este evento. Quisiera, en primer lugar, agradecer al equipo de Secolab el ardua labor que realizan para el desarrollo de actividades académicas y el fortalecimiento de la vinculación profesional. Sin duda es un gran trabajo que hay que reconocer, ¿no? De ahí que estemos el día de hoy aquí. Por supuesto, también quisiera agradecer a la Facultad de Psicología por el espacio, por prestarnos las instalaciones para desarrollar este evento. Desde la Facultad de Derecho los vemos como un referente porque su facultad se ha consolidado como un espacio de defensa para las causas sociales. De ahí que las actividades que desarrollan sean tan oportunas y tan pertinentes para nuestro contexto actual. Así que muchas gracias. Quisiera agradecer también a los ponentes de la mesa por estar aquí el día de hoy y por contribuir a que con su desarrollo profesional, su propio ejercicio, su práctica, pues se convierte en un referente, ¿no? Para distintos sectores sociales, de ahí que sea tan importante el que nos compartan su experiencia el día de hoy. Y finalmente, pero no menos importante, a los asistentes por su interés en este evento, que sin duda, estoy segura, fortalecerá y les fortalecerá sus perfiles y ofrecerá una perspectiva más amplia de los fenómenos jurídicos y su relación con la protección de derechos humanos. Bueno, ahora sobre el evento del día de hoy quisiera comenzar por afirmar que son estos casos o son estas experiencias en el ámbito jurídico casos de éxito, decimos nosotros, por los efectos legales que implica en nuestra área y lo que implica en cada uno de los asuntos que se litigan, pero que tienen de antesala un ejemplo de lucha para la reivindicación de los derechos humanos de los individuos. Sabemos que existe un marco de protección formal de los derechos humanos a través de la Constitución, pero también es cierto que no podemos hablar todavía de un sistema jurídico coherente, ¿no? Sino que vemos cómo a 10 años de la reforma las transformaciones aún continúan y este es un ejemplo de ello, ¿no? En segundo lugar, quisiera decir que este asunto guarda dos perspectivas, o sea, es decir, la protección al derecho a la identidad, que es el tema del día de hoy, guarda dos perspectivas, una pública y una privada, ¿no? Y esto tiene que ver porque la protección al derecho a identidad pasa por una cuestión individual, ¿no? Es decir, el que tengamos derecho a que se nos reconozca de una determinada manera, pero la perspectiva pública es sobre la legitimación y la obligatoriedad que tienen las autoridades administrativas para justamente garantizar este derecho. Ahí es donde alcanzamos a ver justamente los retos que este derecho implica, sobre todo para el ámbito público, ¿no? Ahí es sin menoscabo de lo que Sandra nos va a comentar a continuación. Para allá quisiera orientar la reflexión justamente porque esa es el área de expertise que yo manejo, que es el derecho administrativo. Sobre el derecho administrativo, entonces, quisiera decir que es una rama de derecho público que tiene que ver con la normatividad de las instituciones públicas. Decimos administraciones públicas que son las que comprenden todo el ámbito, o más bien que comprenden al Poder Ejecutivo. De ahí que y sobre todo también la relación que guarda con los particulares, es decir, tiene un doble régimen institucional y subjetivo, podríamos decirlo así. Esto es importante porque ya veremos, o como mencioné hace un momento, la protección al derecho a la identidad implica justamente una actividad de las instituciones públicas. En este caso, el registro civil es quien materializa, podríamos decir, este derecho. Y es muy interesante ver cómo las instituciones pareciera que no van a la par o pareciera ser que van en menoscabo de la protección de estos derechos humanos. Este fenómeno que nosotros observamos de las autoridades, en donde vemos que de pronto pareciera que hay una resistencia a que puedan participar en la protección, promoción, defensa y garantía de derechos humanos, tiene que ver con justamente
cómo se constituye la administración pública, es decir, cómo se ha establecido su ejercicio de poder público. Su ejercicio de poder público que realizan las autoridades públicas pasa por estar sujeto al principio de legalidad. Este principio de legalidad establece límites e implican para la autoridad administrativa realizar solamente aquello que la ley le está facultando hacer. Cuando se trata entonces de derecho administrativo, vemos cómo este cumplimiento de la ley sobre los mandatos constitucionales, de protección de derechos humanos se convierten en un reto porque no están debidamente pormenorizados o detallados en el segundo nivel, que son las leyes administrativas. Así que esto implica definitivamente un conflicto, ¿no? Un conflicto no solamente de una cuestión normativa, sino que en el ámbito social significan una vulneración, pues, ¿no? Una vulneración a aquellos derechos que no pueden ser efectivamente materializados por aquellas instituciones públicas que tienen la encomienda normativa de velar por esos derechos. Vemos también cómo a 10 años de la reforma o de la inclusión formal de los derechos humanos en nuestro sistema constitucional, aún hay reservas, ¿no? Estas reservas pueden ser formales, o sea, es decir, por escrito, pero también hay un efecto de negatividad fáctica, es decir, las autoridades todavía no se sienten o no están siendo coherentes con la protección, promoción y garantía de estos derechos. Así que, bueno, con este contexto vemos entonces cómo hay todavía todavía hay retos, pues, ¿no? Para poder entonces hablar justamente de un sistema jurídico eficiente y coherente y que realmente garantice la protección de ciertos derechos, como es el caso del derecho a la identidad. Bueno, pues con esta antesala o con este contexto sobre lo que implica en el ámbito público, espero que a ustedes les sirva de referente justamente para cerrar con la reflexión final, que es los retos que representan para el sistema jurídico, pero también para la sociedad, pugnar por una verdadera efectividad en materia de derechos humanos. Cuando hablamos de efectividad, entonces entendemos que no solamente pasa por cumplimiento de normas, sino también por acciones colectivas o acciones que vienen desde la sociedad o que surgen desde el ámbito social para entonces poder contribuir a una materialización efectiva de derechos humanos. Pues nada, con esto cierro y doy el uso de la voz a la ponente, con Marianita para que siga el programa. Gracias, Dianita. Muchísimas gracias por esta introducción bastante interesante. Pues sí, efectivamente vamos a entonces darle la palabra a nuestra ponente, Sandra Aguilera. Gracias. Qué amable. Ahí está. Bueno, pues qué gusto verlos. Sí se escucha, ¿no? Digo, en general creo que hablo fuerte, pero preguntaba. Es que estoy viendo aquí a mis alumnos de las 7 de la mañana. Siempre se están durmiendo, pero qué gusto que vengan a verme aquí. A ellos ya les había platicado, hasta creo que les envié el amparo, ¿no? Ni me hicieron caso. Tienen ahí el amparo, la sentencia. Pero bueno, vamos, les voy a platicar de este amparo, como pues prácticamente la construcción de estos conceptos de violación, el procedimiento. ¿Quiénes son de derecho? Casi todos, ¿verdad? Más bien, ¿quiénes no son de derecho? Ok, sí. ¿Cómo se llevó este procedimiento de amparo? ¿No? Realmente, procesalmente, pues no fue un procedimiento complicado. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo tenemos dentro de nuestros conceptos de violación. Cuando tienes tus conceptos de violación, desde la estructura de los mismos, pues sabes si un amparo lo vas a ganar o lo vas a perder. El procedimiento es muy sencillo, ¿no? Inicia la demanda de amparo, se solicitan informes justificados a quien se haya señalado como autoridad responsable.
en este caso legislatura, registro civil y la oficialía del registro civil que directamente realizó la negativa, ¿no? Una vez que se rinden estos informes justificados, pues entonces simplemente esperamos nuestra audiencia constitucional. En este es el tercero que elaboró, van 3. 2 ya con sentencia y 1 estamos esperando audiencia constitucional para el 26. Entonces ya una vez que tenemos audiencia constitucional, radicó en el juzgado 6º de distrito. Entonces se celebra la audiencia constitucional y al día siguiente fueron bastante rápidos también. Teníamos ya una sentencia que fue satisfactoria, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida del amparo? De lo que yo les voy a hablar es prácticamente de los conceptos de violación, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de este amparo? Pues es desde luego hablar de la ausencia de neutralidad dentro de la ley. Es algo que las teorías feministas, también llamadas teorías de género, han alegado la ausencia de neutralidad dentro de nuestras normas, ¿no? Y el artículo 37 del Código Civil nos da un ejemplo bastante claro de esta ausencia de neutralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque existen teorías que desde luego, o gente que sin conocer los postulados del feminismo, los critican, ¿no? Entonces, aquí prácticamente lo que nosotros acusamos es la falta de neutralidad dentro de la norma, y un ejemplo muy claro lo encontramos en el artículo 35. Recuerden que las normas tienen distintos tipos de discriminación, que pueden ser una discriminación indirecta o una discriminación directa. ¿Cuándo es la indirecta? Cuando expresamente no se manifiesta en la norma esta distinción que es arbitraria. No se manifiesta abiertamente, pero los efectos de la norma son discriminatorios. Es decir, en lo fáctico, a partir de esta normatividad, yo tengo efectos discriminatorios. Y la expresa es donde, o directa, perdón, es donde expresamente se señala esta discriminación. El artículo 37, haciendo un análisis del mismo, que es el que nos dice que el nombre se conformará primero por el apellido paterno, seguido del primer apellido materno. Aquí lo que se analiza es que hay una discriminación expresa, pero también, y lo voy a abordar más adelante, una discriminación indirecta. ¿Por qué expresa? Bueno, es que como veo a mis alumnos me dan unas ganas de preguntarles y de molestarlos, pero me estoy aguantando. Ok, ¿por qué expresa? Porque aquí la distinción se establece de esta manera. Primero el apellido del hombre, seguido del primer apellido de la mujer. ¿Hay una distinción? Sí. Sin embargo, ¿cuál es el objeto o cómo se justifica esta distinción? Realmente no tenemos una razón jurídica que se justifique en el orden público, que se justifique ni siquiera en el principio rector del interés superior de la infancia. Si lo analizamos, realmente no hay una razón justificada. Y cuando hay una distinción que es arbitraria, ¿cuál es el efecto? Porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana acuérdense que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante. ¿Por qué? Es que les digo, me dan unas ganas de preguntarles, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué es vinculante? Porque es una interpretación que se hace de los tratados internacionales que también son vinculantes ya hacia con nuestras autoridades. Por ende, la interpretación que hace la la Corte Interamericana, es decir, a través de sus sentencias, de sus precedentes, también es vinculante. Entonces, ¿qué hace a través de esta... es que me estaba queriendo acordar de la Atala Rifo versus Chile, me parece que es, no estoy muy segura, pero lo que señala, sí, Atala Rifo versus Chile. En ella señala que hay que siempre verificar qué es una distinción y qué es una discriminación. Una simple distinción está justificada. Por ejemplo, las acciones afirmativas. Estas son una distinción y están justificadas, por ende no es una discriminación. Pero cuando hay una distinción que es arbitraria o que no es justificada, entonces en este caso sí tenemos una discriminación. El artículo 37 del Código Civil no tiene una justificación, por ende es arbitraria, por ende se está discriminando a el sexo femenino, ¿no? O a las mujeres, ¿no? Ok,
tenemos varias teorías críticas de derecho que señalan, entre ellas el feminismo, desde luego, que es la corriente que se maneja, y la teoría de género, la que se maneja para la creación o para la elaboración de este amparo. Estas teorías críticas del derecho, como ustedes saben, señalan al derecho como un instrumento de dominación o un instrumento para el ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad el derecho debería de tender a la liberación de las personas o a la materialización, al respeto de los derechos humanos. Formalmente eso es lo que nos dicen las normas. Sin embargo, tenemos teorías que nos dicen no, el derecho es usado como un instrumento de dominación. John Stuart Mill dice que a través de este derecho son obligados a obedecer los que ya están bajo una situación de sometimiento, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué ese orden? ¿Por qué se está estableciendo este orden de los apellidos, no? Es lo primero que nos vamos a preguntar. ¿Cuáles son nuestros actos reclamados dentro de este amparo? 1. La heteroaplicación del artículo 37. Cuando hablamos de heteroaplicación, hablamos de que en materia de amparo tenemos autoaplicación y heteroaplicación. La autoaplicación es que con la simple vigencia o entrada en vigor, perdón, de un ordenamiento, se presume que nos causa una afectación. Entonces, ¿cuándo hay que promover un amparo contra esa norma? A partir de su entrada en vigencia tenemos 15 días. Y luego tenemos las heteroaplicativas. Las heteroaplicativas son aquellas donde requiero de un acto específico de aplicación para que entonces yo pueda alegar que me vi afectado por ese derecho. Entonces nosotros decimos, a partir de que nosotros comparecemos al registro civil y hay una negativa, entonces, 1, la heteroaplicación de este precepto y 2, pues la consecuente negativa de emisión del acta de nacimiento en favor de la menor. La primera que registramos bajo este postulado fue una menor. Voy a proceder a la bonita lectura del artículo 37 que nos dice: cuando la filiación se establezca por ser hijo nacido del matrimonio, la persona llevará el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre. Entonces, esto es lo que aplican. Se acude al registro civil y lo que nos dicen es: yo tengo que aplicar la ley. Entonces partimos de un legalismo, de un mecanicismo donde dicen, independientemente de lo que diga la Constitución y que no te deba de discriminar, el artículo 37 nos establece una fórmula y yo como autoridad tengo que cumplirla, tengo que ser un aplicador de la ley. ¿Por qué? Porque se presume que si aplico la ley, entonces estoy respetando los derechos de las personas, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la fórmula bajo la que funciona el registro civil, ¿no? Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario. Al momento en que se solicitan, dicen, bueno, es que la fórmula es hombre-mujer. Yo soy un aplicador de la norma. Entonces, aquí dicen lo mismo. La fórmula es primero los apellidos del papá y luego el apellido de la mamá. Si lo quieres hacer de manera distinta, entonces promueve tu amparo, ¿no? Entonces, estos son los actos que nosotros reclamamos y lo que decimos es que este artículo, el artículo 37 del Código Civil, no persigue un fin constitucionalmente válido. Como yo les decía, realmente no hay una justificación. Al no haber una justificación, es arbitrario y por ende es discriminatorio. Quiero hacerles igual una cita que señalé dentro del amparo, que es de Julio Cortázar, que la efectúa Judith Butler en su libro Sin Miedo, y dice que esa es la parte que estamos alegando. Recuerden que la primera parte de nuestra estructura del amparo es denunciar la ausencia de neutralidad dentro de la norma. Esa ausencia de neutralidad tiene por efecto la discriminación, específicamente en este caso, hacia el sexo femenino. Entonces, dice, el lenguaje está ahí y es una gran maravilla y es lo que hace de nosotros seres humanos. Pero, cuidado, antes de utilizarlo hay que tener en cuenta la posibilidad de que nos engañe. Es decir, que nosotros estemos convencidos de que estamos pensando por nuestra cuenta y en realidad el lenguaje esté un poco pensando por nosotros, utilizando estereotipos y fórmulas que vienen del fondo del tiempo y pueden estar completamente podridas.
Y luego Judith Butler dice, debemos cuestionarnos críticamente la manera como reproducimos en nuestro lenguaje formas de poder a las que somos contrarios y debemos también esforzarnos por usar el lenguaje de un modo nuevo que abra posibilidad a la esperanza. Entonces, prácticamente lo que estamos señalando es esta ausencia de neutralidad del lenguaje. El lenguaje, al menos en nuestra materia jurídica, y es lo que señalo la mayoría del tiempo a mis alumnos, igual y no en la materia que estoy impartiendo ahorita, pero sí cuando veíamos instituciones del derecho romano, yo les decía, hay que cuestionarnos el origen de la institución, que es lo que decimos, el origen de la familia tradicional que defendemos tiene su origen en la palabra famulus, que quiere decir esclavo doméstico. Entonces, la familia es este conjunto de esclavos que están al servicio del pater familias, ¿no? ¿Cómo nosotros logramos acreditar esta ausencia de neutralidad? Igual, les puse a leer a mis alumnos hace tiempo, no sé si me hicieron caso del todo, pero a Engels, el origen de la propiedad, de la familia, la propiedad privada y del Estado, que eso es lo que plantea Engels y que es bastante interesante. Nos dice que a través de la adquisición o de la generación de bienes de la propiedad privada, el hombre se comienza a preocupar por que estos bienes queden en manos de aquellas personas que efectivamente las producieron y por ende de sus descendientes. Anteriormente, dice, se rigen por un matriarcado. Y esto no quiere decir que la mujer fuera la que sometiera al hombre, porque muchas veces entendemos, un matriarcado se refiere entonces a que la mujer era la que mandaba. Realmente no se refiere a esto el matriarcado, sino simplemente que la filiación se establecía por línea materna y por ende la mujer como dadora de vida tenía un papel, o más bien era respetada. Al momento en que ponderan o comienzan a ganar los intereses patrimoniales, es decir, que surge la propiedad privada, y que surge una capitalización del trabajo, lo que quiero es que mis bienes queden en manos ¿de quién? De mis descendientes. Bajo la figura del matriarcado, yo no tengo segura la filiación de mis hijos. Los hijos se consideraban de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Preservarlo en manos de mis descendientes. Entonces, a partir de esta importancia que se le da a la propiedad privada, buscamos formar una institución. Ustedes sabrán que al final el matrimonio, la familia, es una institución. Busca formar una institución donde se asegure la monogamia. Ya sé que muchos van a decir, pues eso suena como bastante exagerado, ¿no? Que tuvieran el fin del sometimiento de la mujer. No, lo que les estoy reiterando aquí es que, ¿qué es mi fin último? La preservación de la propiedad privada. A partir de este fin último, una manera de asegurar que yo lo pase a los descendientes es a partir de la figura monogámica o de la monogamia, que nos dota obviamente a través del matrimonio. El matrimonio es quien nos asegura la monogamia, la fidelidad de la mujer y por ende la seguridad de que a quien yo voy a transmitir mis bienes es mi hijo, bueno, les diría hijo o hija, pero realmente no la consideraba, ¿no? Es hijo biológico mío. Entonces, prácticamente esta es la construcción de la familia tradicional, preservar la propiedad privada. Entonces, ¿qué requiero? El matrimonio. El matrimonio es monogámico y entonces, al asegurar la monogamia, sé que este hijo biológico es mío. Reitero, el fin no era el sometimiento de la mujer de manera directa, pero sí era necesario para entonces yo asegurar la filiación. Esto se expone de manera bastante genérica dentro del amparo, porque dentro de nuestros conceptos de violación señalamos precisamente esta ausencia de neutralidad de la ley. De ahí partimos. 1, no es un fin constitucionalmente válido. 2, ¿por qué? Porque hay una ausencia de neutralidad en la ley. La ley no necesariamente tiene que ser justa, o más bien no es, debería de ser, pero la ley muchas veces no es justa. Entonces, primero es evidenciar cuál es el origen de este artículo 37 para entonces hacer notorio, hacer visible, que es lo que busca el feminismo, hacer visible la existencia de esta discriminación.
¿Cuáles son los preceptos que señalamos dentro de este amparo? Fueron varios, pero quiero resaltar algunos. Evidentemente, se señaló como violación a la Constitución Política, artículo 4, que establece la igualdad entre el hombre y la mujer y también el derecho de identidad. El artículo 16 constitucional, ¿por qué? Porque también dentro de este se contiene que no puede haber injerencias arbitrarias dentro de nuestra familia. Al imponernos el Estado un lenguaje, entonces a través de esta imposición, lo que está haciendo es al final una injerencia arbitraria e injustificada. Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y me detengo en el artículo 19, que dice: niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento tienen derecho, 1, a contar con nombres y los apellidos que les correspondan, 2, conocer su filiación y su origen, y 3, preservar su identidad. Y aquí también que hay un cuestionamiento: ¿por qué la identidad que debemos de preservar necesariamente es en línea paterna, ¿no? Entonces aquí nos dice, tienes derecho a una identidad, pero nos dice que conforme a la legislación civil, y la legislación civil entonces señala que la que debemos de preservar es solamente en línea paterna. Se señala la Convención de Belém do Pará, artículo 8, porque este artículo 8, octavo, es importante porque nos señala que el Estado y las autoridades deben de tender a buscar la modificación de patrones socioculturales que sigan alimentando estos estereotipos de género. Y Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que también, y este me parece importantísimo, dice: a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el artículo 37? Está haciendo una distinción que es completamente arbitraria. Por ende, encuadra con esto que nos señala el artículo primero, discriminación contra la mujer. Y señalo también el artículo 16 de este mismo ordenamiento, porque nos señala: los estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, que es algo que también se desarrolla dentro de los conceptos de violación. Si establece una igualdad de derechos, entonces el artículo 37 no está dando esta igualdad a las partes. ¿Por qué? Porque pondera el linaje masculino y deja de un lado o en un papel secundario a la mujer. ¿Por qué? Reitero, porque el origen de la familia, pues desde luego es establecer la filiación en favor de quién, pues de aquel que produce los bienes, no en favor de quien da la vida. Entonces, voy a los conceptos de violación que se desarrollaron. Como ya les dije, 1, la ausencia de neutralidad dentro de la legislación, acusando que existe una ideología patriarcal, desde la base de Engels, que ya se señaló. 2, consecuentemente transgrede la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque se da este trato diferenciado y arbitrario que ya les señalé. No hay una justificación ni en el principio rector del interés superior de la infancia, en el orden público, no hay realmente una justificación más allá de lo que parece ahora normal. ¿Por qué? Porque ahora ya lo tienen normalizado y dicen, bueno, pues es que si así estamos bien. ¿Qué genera? O porque mucha gente me llegó a preguntar, bueno, y con este amparo, ¿cuál es el beneficio de este amparo? Y bueno, ahorita los abordo, ¿no? Pero adelantando, pues, la identidad que yo quiero legar, ¿no? Se dice igual que se da un papel secundario a la familia, perdón, a la mujer dentro de la familia, lo cual no solo tiene un impacto dentro de la propia familia, sino que, como ya sabemos, también tiene un impacto a nivel social. Y esta igualdad de obligaciones y de derechos entre las partes dentro, no solo de un matrimonio, porque los amparos que se han promovido, estas personas están bajo la figura del matrimonio, los 3 que llevamos,
Pero hace poquito igual me preguntaron, bueno, ¿y qué pasa si no estamos unidos en matrimonio? Pues es que al final la fórmula es exactamente la misma. Lo interesante es también los efectos que causa este amparo. ¿Por qué? Perdón, los efectos que causa este artículo. ¿Por qué? Porque asume una sola forma de familia. ¿Cuál es esta única forma de familia que asume? Pues la heteropatriarcal. ¿Por qué? Porque dices, bueno, y si tengo dos mamás o si tengo dos papás, ¿cómo vamos a registrar al niño? Y creo que ya hubo un caso aquí en Querétaro donde se les negó, no tanto porque no existe una fórmula, sino por la ausencia de reconocimiento de la familia. También se alegó la ausencia del derecho a aparecer, la desaparición de la mujer en las líneas familiares. Entonces, esto también se hizo un análisis de que la falta de aparición de las mujeres dentro de los linajes también hace que normalice la desaparición de las mujeres, ¿no? Que van a decir, bueno, qué exagerada, pero es bien fácil olvidar, ¿no? Igual, como ya les comentaba, hay una injerencia arbitraria por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no hay una justificación válida, no es constitucional o convencionalmente válida la distinción que realiza entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque realmente no da ninguna. Y con esto también entorpece el libre desarrollo de la personalidad y familiar. Es decir, el Estado limita que los padres ejerzan la patria potestad como ellos quieren ejercerla, ¿no? A través de esta injerencia yo te impongo un linaje que debe de ponderar sin darte a ti la posibilidad de estos linajes que tienes, que tú puedas elegir cuál de ellos heredar, ¿no? Y esto, desde luego, tiene un impacto en la identidad que se quiere legar y la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque el Estado automáticamente nos está imponiendo el legado que se debe de ponderar, que en este supuesto es la línea paterna. ¿Cuál es el resultado? ¿Y qué es lo que preguntan? Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de este juicio de amparo? ¿Realmente en qué le beneficia a ellos? ¿No? Porque dicen, pues que se quede así, realmente no importa. Bueno, uno, como ya lo señalé con las convenciones a nivel internacional, con esto se logra erradicar los estereotipos de género. Vaya, es un paso. No quiere decir que con esto se vaya a solucionar y entonces las mujeres vayan a estar en otra posición, sino que es un paso más para erradicar estereotipos de género. Dos, preservar o elegir la identidad que se quiera legar y no mediante una imposición. Esto abre al diálogo, esto abre a una igualdad de derechos entre, pues ya ni siquiera diría entre el hombre y la mujer, sino porque esto también abre la posibilidad al reconocimiento de otras formas de familia. Y entonces es abrir un diálogo para que de manera conjunta, de manera activa, ambos entonces podamos elegir cuál es la identidad que deseamos transmitir. Les quiero igual compartir un extracto de mi amparo, o sea, esta cita sí es mía. Dice, no se pretende que la afiliación y la integración del nombre nuevamente se centre en aspectos económicos. ¿Por qué? Porque también cuestionamos que la realidad social también se ha ido modificando. Ya no solo es el hombre que produce. Con esto no quiero minimizar pues el rol del hogar en el que se le sigue encuadrando a la mujer, pero sí decir, bueno, si al final el origen son los fines de producción o lo que se produce, fines económicos, y si la mujer comienza o buscamos que tenga un papel activo, entonces ¿por qué debe de ponderar uno sobre otro? Sin embargo, la propuesta no es igual fines capitalistas, sino humanitarios. Entonces, por eso señala, no se pretende que la afiliación sea en aspectos o se centre en aspectos económicos, sino que se trata de evidenciar la falta de neutralidad desde su origen, así como en la actualidad, de manera que, si quizás era funcional con antelación, la integración del nombre en dichos términos en la actualidad y específicamente en México no es acorde con nuestra realidad y menos aún con los principios convencionales y constitucionales, que son los que ya acabo de señalar. Por dar un trato desigual e injustificado a la mujer. De ahí que la propuesta sea la integración del nombre conforme a la filiación que los progenitores acuerden asignar. Porque también no quiero que caigamos y digan, entonces lo que estás diciendo es que ahora debe de ir primero el apellido de la mujer.
No estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de que los padres puedan elegir de manera conjunta la filiación que se desea legar y conservar en favor de sus descendientes, pues solo bajo dicha forma se puede asegurar que las partes se encuentran en un esquema verdadero de igualdad, es decir, se busca un liderazgo igualitario. Teniendo, ya casi acabo, porque ya se me está yendo la voz. Teniendo las mujeres una participación activa y no así meramente pasiva, supeditadas al contenido legal que las discrimina. Con el contenido del precepto que se impugna, no solo se ha negado a las mujeres el derecho a trascender y contar su historia, sino en general se ha negado a los progenitores el derecho a elegir cuál es la filiación que se desea establecer. Es decir, se niega el derecho a establecer una filiación conforme a su historia familiar personal y los acuerdos a los que llegaron los progenitores en igualdad de condiciones, pues el Estado ha efectuado una imposición arbitraria y patriarcal, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las bases del amparo. Se hace completamente desde una perspectiva de género, aplicación de teorías feministas y, como ya se me está yendo la voz, voy a cerrar con igual una cita, Thelma Fardín, que dice: el camino correcto es la empatía y la lucha por la libertad, por los derechos, por romper estructuras dañinas y prejuicios que nos encarcelan. Ser neutral es favorecer el status quo, es seguir invisibilizando, es ser cómplice indirectamente. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. ¡Pum! Y listo. Muchas gracias, muchas gracias, Sandra. ¿Gustas comentar algo, maestra Diana? Bien, pues Sandra, qué interesante el caso que nos compartes el día de hoy, justamente porque vemos, bueno, nada más como una idea para ir cerrando esta reflexión, vemos cómo la esfera jurídica del individuo a través de un modelo de derechos humanos se ve fortalecida. Al inicio yo hablaba del derecho a la identidad, pero vemos también que hay otros derechos en juego, ¿no? Como puede ser la igualdad, ¿no? Así que esto es muy interesante cuando se trata o se habla de la administración pública, o sea, del derecho administrativo, porque al final, lo mencioné hace rato, el derecho administrativo está vinculado con la administración pública, también con el particular, y esto obedece a que es la administración pública la estructura del poder que al final, o es la estructura que va a ejercer en nombre del Estado o va a ostentar, también va a ejercer y va a ostentar el poder público. Así que es muy interesante poder observar esto que tiene que ver con el derecho administrativo, pero también con los particulares, porque al final son los particulares, dice la doctrina, o los ciudadanos, a mí me gustan más los ciudadanos, justamente los que sobre los que recae el ejercicio del poder público. Así que vemos justamente cómo diversos postulados del derecho administrativo se van reivindicando, ¿no? O sea, es decir, van teniendo algunos ajustes que nos invitan a pensar justamente en el ejercicio del poder desde perspectivas más amplias que permitan la defensa justamente de la esfera jurídica de los individuos y los derechos, ¿no?, que tienen estos. Así que la teoría crítica feminista, que es de la que habla la ponente Sandra, pues es justamente eso, un referente para nosotros y, por supuesto, para el área jurídica sobre cómo se ejerce el poder, cómo no debe entenderse de manera normal este ejercicio, y nos invita también a la reflexión justamente de estas transformaciones sobre el poder y el individuo, por supuesto, también en el ámbito jurídico y en el ámbito social, ¿no? Así que, bueno, pues justamente con esto cierro y muchas gracias, Sandra. Gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Vamos a darle la bienvenida a nuestra segunda exponente. Ella es Selma Guadalupe Morales Hernández.
Igualmente me voy a permitir dar una breve semblanza profesional. En el 2019 a la fecha es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es encargada del bufete jurídico de la Facultad de Derecho Campus Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene participación en proyectos como integración y gestión del programa instruccional de oralidad jurídica, aprobado por el Consejo Académico de la Facultad de Derecho, integrado al Cuerpo de Actividades para el Desarrollo de Expresión Artística, Corporal y Habilidades Verbales. Participa en la creación y dirección del Taller de Impartición y Desarrollo de Habilidades para el Nuevo Sistema Penal Adversarial. Es miembro del proyecto de investigación PRONACES del 2020 al 2026, con el nombre Análisis, Balance Crítico y Propuestas para Confirmación de Líneas de Políticas Públicas y Marco Normativo en Materia de Movilidad Humana Transnacional en el Sur de México, en colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Así que, pues tienes la palabra, Selma. Espero que nos estés escuchando. Bienvenidísima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y es un gusto estar con ustedes. La presentación que voy a compartir es la siguiente. No sé si me permiten compartir yo la mía. Hice algunas modificaciones. Por favor. Dice que no puedo compartir la pantalla. Voy a ver si les puedo enviar esta. Denme un segundo. Ok. Listo. Muchas gracias. Nada más que está deshabilitada la función de compartir pantallas. Si me pudiesen ayudar habilitándome. Y primero que nada es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir la mesa con personas tan importantes y tan preparadas en la materia. Y pues me voy a aprovechar un poquito de que ya dieron contexto jurídico, ¿no? De que se compartieron los pormenores y las generalidades del ambiente legal en el cual se desarrolla esta modificación, ¿no? Y no voy a asumir que todas las personas tengan el mismo nivel de conocimiento respecto de temas tan específicos como, muchísimas gracias, como los que se han estado mencionando. Entonces, voy a hablar de nuevo desde la generalidad y si esto es un poquito cansado, una disculpa, pero espero que sea de su agrado. Pues bien, no sé si ya se puede ver mi pantalla correctamente. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, no sé. Creo que sí. Bueno, esta es déjenme apagar la cámara para que no se trabe el audio. Listo. Ok. Esta es la idea para esta presentación sobre género, ¿no? No sobre género, sobre género. Yo soy, como ya mencionaban, maestra en ciencias jurídicas y doctorante igual en ciencias jurídicas. Entonces, mi perspectiva, si bien es jurídica, va un poquito como, no va tan lejos, ¿no? O sea, lo jurídico es muy específico y me gustaría más bien señalar otros aspectos en donde yo siento que pudiese aportar un poquito más, ya que, de nuevo, como ya mencionaron, todas las tecnicalidades y todas las especificidades jurídicas vamos a mencionar brevemente, ¿no? Cómo afecta el discurso y la nueva anteposición del apellido, como las condiciones, ¿no? De nuevo, este ecosistema que va a estar permeando, ¿no? En la vida de todos nosotros. Primero que nada, el poder del discurso, ¿no? Me parece que ya bien mencionaban que el discurso tiene una carga más allá de lo así meramente comunicativo, ¿no? En simple medida. Tiene también una carga política, una carga jurídica, y esto mismo es tu identidad, ¿no? Ante el Estado, ante tus iguales y demás.
Entonces, el discurso tiene la capacidad de crear realidades, de nuevo, jurídicas, políticas y demás, de informar, de alienar, de empatizar y también de cancelar. Um, esto lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, el poder del discurso, de nuevo, desde una perspectiva jurídica, quiere decir que si se crean realidades donde se te excluye o donde tienes una presencia parcial solo en la medida en la que eres útil para otros, entonces tú como persona no existes, entonces tu realidad no está siendo leída, entonces no se van a aplicar leyes, no se van a aplicar reglamentos, no se van a aplicar políticas públicas que te favorezcan a ti. Van a favorecer a otros y de rebote te pueden favorecer a ti, ¿no? Nos pueden favorecer a nosotros. Pero como no son diseñadas para nosotros, no son pensadas para nosotros, ni para nuestra defensa, ni ejercicio de derechos, entonces la totalidad o el objetivo final de esa ley, ese decreto, esa política pública, no nos va a llegar, ¿no? Nos va a llegar por partes. Es como que te den una hamburguesa porque tienes derecho a alimentos, ¿no? Y tú dices, ay, qué padre, una hamburguesa está muy bien, pero avientan la hamburguesa al piso, la pisan, la hamburguesa se ensucia y te dicen, ahí está tu derecho a alimentos, recógela con los dientes, ¿no? Entonces tú vas a decir, ah, no, bueno, o sea, si bien una hamburguesa, si es un medio idóneo para solventar mi derecho a los alimentos, la forma en la que se está dando no es la adecuada para mí y carece de total dignidad. Entonces, así funciona, ¿no? Entonces, el discurso no importa si te incluye como hamburguesa pisoteada, tiene que incluirte de forma digna, ¿no? Pensando en ti como un sujeto, no como un objeto o no como algo inexistente, de nuevo, que de rebote llega a tener algún beneficio, ¿no? Entonces, también el discurso va a informar, ¿no? Así como los emisores del discurso tienen la capacidad de ser escuchados. Para poder informar, ese discurso tiene que estar cargado de personas que también existen, ¿no? No se puede informar, por ejemplo, ¿no? Veamos un panel de perspectiva de género en donde no haya ninguna persona que pertenezca al género femenino o a la diversidad sexogenérica o a cualquier otra que no sea la hegemónica hombre cis hetero, entonces ya no se puede informar, ¿verdad? Porque entonces estaríamos haciendo un ejercicio de lo siguiente que es alienando, ¿no? Entonces tiene que ser incluido el propio sujeto en el discurso, tiene que ser escuchado y tiene que ser entendido a través de sus propios términos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de eso podemos empatizar. Si no se nos presenta el otro, entonces no tenemos con quién empatizar, porque no hay una persona, hay un objeto. Entonces, el poder del discurso tiene la capacidad de reducir a las personas a sujetos o a objetos, ¿no? Lo mismo puede cancelar. Esto no necesariamente es malo. Cancelar también puede ser como cancelar discursos de odio y demás, ¿no? Entonces, estos son como que, de nuevo, muy probablemente ya todos sabemos esto, pero de todos modos es importante marcarlo para poder hablar de la trascendencia de estas modificaciones. Entonces, lo que nos lleva a la importancia de la sensibilización. Ya que, de nuevo, la comunicación requiere de que haya pluralidad de sujetos, entonces esta es una ruta en la que encontramos caminos para comunicarnos, ¿no? Pero sin la sensibilización no vamos a poder comunicarnos porque no habrá una transferencia, no tendremos conocimiento del otro, vamos a ser solo un sujeto hablando consigo mismo, ¿no? Entonces ahí no hay comunicación para que podamos percibir las necesidades del otro, las fortalezas, las destrezas y demás, tenemos que tener cierto grado de sensibilización. ¿Por qué? Para poder reconocer de nuevo al otro, ¿no? Puede que no nos guste, puede que sea de una forma tradicional desde la que estamos parados y entonces nuevas formas de contextualizar a los sujetos nos parezcan ociosas o nos parezcan extremas o redundantes, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos los pronombres ella, ¿no? O así, y o demás, habrá quien diga, oh Dios mío, eso es una complicación, ¿no? ¿Por qué a mí me castigan, ¿no? Martajando el lenguaje, ¿no? Cuando yo ya tenía caminos para comunicarme, entonces no niego, ¿no? Al otro y la sensibilidad, mi sensibilidad no la nutro, como no me da para poder ver al otro desde lo que el otro necesita, no desde lo que a mí me necesita, lo que yo necesito o lo que a mí me resulta cómodo, ¿no? Entonces, necesito reconocer al otro y que el otro también tiene necesidades comunicativas y que requiere de nuevos dispositivos que antes no habían para comunicar su mensaje, ¿no? Entonces yo, en un esfuerzo de captar ese mensaje, tengo que aceptar la forma de comunicación del otro, ¿no? Tengo que decir, oh, bueno, si tu mensaje precisa de un ella, entonces yo escucharé ese ella y para escuchar tu mensaje, ¿no? Puede que después yo diga, no me convence, pero de todos modos necesito, la sobreposición de los apellidos. Pues porque no podemos
comunicarnos en la misma medida jurídicamente si tenemos una limitante, ¿no? Si él unilateralmente, ¿no? El establecimiento de los apellidos. Entonces, ¿por qué me cambian? Pues porque existen nuevas necesidades o necesidades que nunca antes habían sido escuchadas o atendidas. Pero entonces, ¿por qué no las habían manifestado? Pues porque no estaba el sujeto que está solicitando, que está manifestando, que está demandando, o en la medida en la que sea la atención a sus necesidades comunicativas. ¿Por qué antes no lo había hecho? Pues porque no existía, ¿no? Básicamente, estamos hablando de que la anteposición del apellido tiene una relación muy estrecha con el género, ¿no? En especial género femenino, porque históricamente ha sido relegado, ¿no? A que es solo un objeto doméstico, no un sujeto, ¿no? Es objeto de sus padres, es objeto de su esposo, es objeto de su familia, y antes se consideraba que una mujer es, en la medida en lo que tiene esposo, hijos, ¿no? En lo que es mamá, solo está realizada cuando tiene hijos, su plan de vida es la familia y todo eso, ¿no? Entonces, ante la anteposición de los nombres nos dice eso, ¿no? O sea, viene precisamente a reforzar la idea de que las mujeres solo existen en la medida en la que sirven, ¿no? En la medida, un poquito como utilitarista, en la medida en la que son de otros. Entonces, también la sensibilización nos lleva a que no se entiende lo que no se quiere entender, ¿sí? Ya mencionamos un poquito, ¿no? Si alguien decide descartar a priori, ¿no? Las necesidades comunicativas de alguien o las necesidades en cuanto a dignidad de alguien, ¿no? Para que este trato sea digno, necesito X requisitos, ¿no? Como necesito que no me pisotees la hamburguesa, necesito que la hamburguesa tenga condiciones mínimas de higiene, necesito que la hamburguesa se me entregue en un platito, para que no me queme las manos, para que no se ensucie, yo qué sé, ¿no? Necesito una servilletita para no ensuciarme la boca. No, si yo no soy, si yo no escucho las necesidades del otro, si yo ni siquiera que espero el mensaje, ¿no? A que me llegue, sino que yo asumo el mensaje a priori, entonces nunca voy a entender, porque no se quiere entender, ¿no? No se llena un vaso lleno. Entonces, alguien que no quiere ser sensibilizado en género, no va a ser sensibilizado en género, ¿no? Entonces, la anteposición de los apellidos le va a parecer un absurdo, ¿no? Va a decir, ay, pero si ya estaba ahí en el nombre, ¿no? Bueno, sí, después, pero ya estaba. Y eso precisamente se pierde mensaje, ¿no? Que eso es como lo difícil. Si no llega el mensaje, entonces nunca vamos a poder transmitir la importancia del mensaje ni la efectividad del mensaje, que es al final de cuentas lograr una prerrogativa, ¿no? Si el otro no existe, no se comunica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona es invisibilizada o cancelada a priori por alguna condición de su interseccionalidad, es decir, porque es mujer, porque está racializada la persona, porque pertenece a la diversidad sexogenérica, porque viene de una cuna humilde, lo que sea, ¿no? Si se cancela a priori, entonces nunca va a poder comunicar. De ahí la importancia, por ejemplo, de las marchas del 8 de marzo, la que viene, ¿no? Del 28 de septiembre, como se ha invisibilizado y se ha negado toda autoridad o toda figura pública o todo espacio público a recibir este mensaje, entonces el sujeto ignorado o violentado, invisibilizado, tiene que surgir de algún modo, ¿no? Y la mayoría de las veces es de una forma muy dramática, llamativa, te tengo que obligar a mirarme porque no quieres mirarme, ¿no? Entonces, solo podemos dialogar con personas, ¿no? Es el último elemento de la importancia de la sensibilización. Solo podemos dialogar con personas porque los objetos no tienen voz, los objetos no tienen dignidad y los objetos no pueden transmitirnos sensibilidad, ¿no? Entonces, para poder comunicarnos con alguien tenemos que reconocer su condición de persona. Y ese es el primer problema, ¿no? De nuevo, pensando que las mujeres históricamente han sido reducidas a un objeto de consumo, un objeto de uso, un objeto familiar, entonces el primer obstáculo es que no tenían calidad de persona, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Lo que nos lleva a la colonialidad del lenguaje, ¿no? El lenguaje ya es colonial. Incluso antes de la invasión española y de la época de las colonias, ya había cierta dominación en el lenguaje, ¿no? Pero pues era en otro sentido. Ahora nosotros adolecemos de una dominación en el lenguaje, pues eminentemente colonial, y siempre van a estar presentes los sistemas de poder, ¿no? Y las jerarquías van a estar muy interiorizadas en nuestro pueblo, en el pueblo mexicano. Entonces es muy común caer en las dinámicas de poder sin siquiera darnos cuenta. Podemos estar haciendo parte a momentos de
de violentador y a momentos de víctima, ¿no? No vamos a saber distinguir en cuál momento somos uno o en cuál momento somos otro, porque está tan normalizado que de nuevo es como no querer usar la E, ¿no? Como no querer usar ella, o como no querer decir por favor, cosas así, ¿no? Tan simples y tan como normales. Entonces, el lenguaje fue establecido desde la colonialidad y las instituciones del lenguaje hacen gatekeeping. Gatekeeping quiere decir cuando una persona, un ser, lo que sea, dice cuando algo sí pasa y cuando algo no pasa. Gate, puerta. Keeping, proteger, cuidar, conservar, ¿no? Entonces, cuidar la puerta básicamente es el acto de evitar que ciertas cosas pasen por una puerta. Esta puerta evidentemente simbólica. Entonces, cuando yo digo que está permitido en el lenguaje y cuando yo digo que no está permitido en el lenguaje, de nuevo, porque mi falta de sensibilidad, ya sea porque no quiero tenerla o porque no tengo la capacidad de ver que me falta esa sensibilidad, me hacen que no pueda entrar al discurso público, político, general, ¿sí? La comunicación de los sujetos que han sido ignorados, violentados, invisibilizados, ¿sí? Entonces, ese acto de proteger, ¿no? Como que no pase por cuidar instituciones que en realidad no sirven para la aplicación de derechos, eso es gatekeeping. Como será el caso de todos en algún momento sin querer participamos en el gatekeeping, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, es que mi abuelita no quiso estudiar y es una ama de casa, no, pues no es eso, sino que fue violentada por lo largo de su vida, se le negó el acceso a educación, se le negó un plan de vida, autonomía para decidir, autonomía económica, autonomía sobre su cuerpo, entonces, pum, no le quedó otra cosa más que eh, ser exclusivamente dedicada al trabajo doméstico, ¿no? Y que también es un trabajo. O cuando dicen mi mamá es ama de casa, que le gusta, que me lave mis camisas, que me planche mis vestidos, eso sigue siendo gatekeeping en cierto momento, ¿no? Entonces las instituciones del lenguaje van a hacer esto a través de qué? Pues de periódicos, de academia, ¿no? De todo esto, de precisamente instituciones que se encargan como de mantener la pulcritud del lenguaje y de decir, esto es adecuado, esto no es adecuado para la comunicación en general. Finalmente, la validez del lenguaje es un ejercicio de poder etario, sexogenérico, clasista y racista. Así es el lenguaje, ¿por qué? Pues porque es un fruto de la colonialidad, ¿no? Etario quiere decir que depende de tu edad. Si eres muy joven, no sabes lo que dices. Si eres muy mayor, ya se te van las cabras, ¿no? Aunque no sea cierto, simplemente porque tu edad es un criterio para eliminarte del discurso. No porque no digas algo bueno, sino porque precisamente no es conveniente, ¿no? Y las personas que en ese momento ostentan la clave del discurso van a decir, no, mejor que mi voz se escuche más fuerte, así que voy a negar todas las demás. Entonces nos lleva esto a la biopolítica del lenguaje sexogenérico, ¿no? El control de la vida a través de la manipulación del lenguaje. Quiere decir que la administración de las reglas sociales e institucionales tienen una utilidad política, ¿sí? El estatus de las personas es expresado a través de la cotidianidad. El estatus que, pues decíamos, edad, sexo genérico, toda la interseccionalidad, y quien tenga una interseccionalidad más compleja, pues va a ser más complejo que acceda a espacios públicos de comunicación. Finalmente, la necropolítica de las dinámicas sexogenérico. Entonces, ¿a qué venimos con esto? El hecho de que nos preocupe tanto la anteposición de los nombres nos deja así, es claro indicio de que adolecemos como sociedad de invisibilización a grupos que no son políticamente convenientes para el poder hegemónico, anulación de las necesidades en el discurso, bla, 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 que de nuevo esto es un borrado, es una invisibilización, la infravaloración, que creemos que unas personas valen menos, entonces tienen menos derecho o menos oportunidad de estar en el discurso público, cancelación política, como todo esto se traduce en político, pues entonces simplemente a priori voy a cancelar políticamente. Voy a decir que lo que tú haces, tu discurso, estas no son formas, hay otras formas de protestar, no me rayen los monumentos, la iconoclasia es mala, todo eso, ¿no? O sea, voy a decir quién es el malo, muy al estilo de 1984, hoy este sujeto es el malo, mañana este otro sujeto es el malo, para yo poder ir rompiendo la sensibilización entre los grupos. Súper importante. Si yo rompo la sensibilización entre los grupos, entonces no van a tener un puente de comunicación y entonces no se van a poder entender y entonces el discurso va a estar tan roto que solo el discurso hegemónico va a ser el único imperante, lo que nos lleva a la muerte simbólica. La muerte simbólica es cuando no existes en la comunicación, en la comunidad del lenguaje, en ningún lado, ¿no? No solo no has existido, que puede que ya existió, pero se te dio muerte, ¿no? O sea, en algún momento con toda la decisión, ¿no? Con toda la capacidad de decisión que tenían para darte tu espacio o para brindarte los medios para que
accedas a tus derechos, a tu dignidad, se te anula, ¿no? Entonces, ya no puedes ejercer, no te ven, así como un fantasma, ¿no? Fantasma de Canterville, pero sin el humor, ¿no? Entonces, eso es como lo grave, ¿no? Cuando nosotros nos oponemos o cuando nosotros cuestionamos la anteposición del apellido, o cuando creemos que los nombres no importan, o que las personas no deben de tener una presencia diferente, sino que se tienen que atender a lo que siempre ha sido, entonces podemos estar cayendo en prácticas necropolíticas, no porque a nosotros nos favorezcan, sino porque favorecen al poder hegemónico. Y de algún modo, Perdón, nosotros somos solo peones de un este poder minuto para hegemónico, terminar, por no favor. porque lo hayamos decidido, sino porque desde el inicio de nuestra formación así era, ¿no? Esta tradición necropolítica, ahora nosotros nos convertimos en gatekeepers, ¿no? Entonces, nada más quería comentar eso y agradecer mucho sus comentarios, y si pudiese, no sé, ahondar en algo, también sería muy, muy agradable para mí. Gracias por todo. Muchas gracias, maestre. Me voy a permitir presentar a nuestro coordinador, el maestro Hugo Rodríguez Recendis, para que nos regale unas palabras, por favor. Fenomenal. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos dan de escucharles. Es muy importante y muy interesante los argumentos que nos presentan el día de hoy. Todo nos remite al lenguaje. Hay un trasfondo pues histórico de toda esta función que nosotros tenemos como seres sociales, sobre todo, y nos dirige hacia el épico dilema de si es natural o si es una construcción, en fin, ¿no? Me venía a la mente cuando escuchaba las exposiciones sobre el creatilo del filósofo Platón, donde justamente se estipula cómo se deben de nombrar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y digo cosas en el término griego, por lo que acabamos también de escuchar, en el sentido de lo que está afuera de nosotros debe de ser nombrado de alguna forma para poderse reconocer. Me venía también a la mente toda la argumentación de Michel Foucault sobre los sentidos del poder, el discurso y también obviamente el lenguaje y otros términos de normalización e invisibilización. Es muy importante, por lo tanto, que entre todos y todas podamos construir una reflexión para acercarnos a este fenómeno. En la Universidad Autónoma de Querétaro estamos muy contentos de que se impulsen ese tipo de iniciativas, porque una cosa es lo que desde nuestra expertise, desde el profesorado, nosotros podemos acercar a los y las alumnas de la universidad. Y también es bueno, hasta en un término ético, que podamos recibir a las personas que ya están en el mundo laboral, en el sector del empleo, que nos vengan a contrastar también lo que se está haciendo, con investigaciones, con argumentos tan sólidos como ya lo hemos escuchado. Por eso el proyecto de educación colaborativa busca acercar a las aulas de la universidad la voz como complemento de expertos y expertas en materias muy importantes, y lo que hoy se viene a discutir en esta mesa es de principal tesitura, en el sentido de que viene a
complementar de buena manera lo que nosotros ya hacemos dentro de las aulas de la universidad. Reciban un saludo de la rectora, de la doctora Tere Gasca, del secretario Javier Ávila Morales, quien tienen la iniciativa de promover este tipo de eventos, recursos digitales. Saludamos con beneplácito al auditorio que nos acompaña de forma presencial y también de los que nos van a seguir de forma posterior en este vestigio digital que ahora nos permite esta nueva normalidad. Muchas gracias y pues bueno, les dejo el micrófono para que continúen. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues agradecer a nuestro amable auditorio, creo que se redujo un poquito, pero como menciona aquí el maestro Hugo, a quienes nos estén viendo por el medio virtual o posteriormente en otros días, se den a bien un tiempecito para revisar este recurso digital, valga la redundancia, pues me permito cerrar este evento entregando una constancia a nuestra ponente. La Universidad Autónoma de Querétaro le otorga la presente constancia a la licenciada Sandra Jessica Aguilera Moreno por su destacada participación como embajador en recursos digitales en la educación con la masterclass La anteposición del apellido paterno al materno, amparo al artículo 37 del Código Civil del Estado de Querétaro, que fue impartido a los alumnos de la UAC para el fortalecimiento de sus habilidades y conocimientos en su formación académica. Muchísimas gracias. Y pues les pido de favor, estimada audiencia, que se registren en este formulario que tienen aquí a mano izquierda, para hacerles entrega de manera virtual de su constancia de asistencia y también que nos sigan en nuestras redes sociales para posterior revisión de este recurso digital, nos puedan seguir para enterarse de próximos eventos, nos compartan, en fin, que estos eventos se acerquen a más comunidad, no solamente universitaria, sino comunidad en general. Muchísimas gracias por su asistencia y espero que les haya sido mucho provecho.